Después dejé la información directa y estuve dirigiendo emisoras en Onda Cero y luego en Localia Televisión, que fue un experimento televisivo del grupo Prisa, que tenía buen futuro, pero que por problemas políticos no se acabó de desarrollar, pero fue una experiencia muy interesante. Y luego en el periodismo escrito, hablado, en la cadena SER he estado muchísimos años, he sido jefe de deporte en la cadena SER en Málaga, en Sevilla, en la época de Diego Maradona y de Bilardo. Eso fue una experiencia brutal. Y luego, pues, en Palabra de Fútbol, que lo puse en marcha hace como 10 años también, 10 más años, 12 o 13 años. Y Palabra de Fútbol es un proyecto general, un proyecto global que empezó como un programa de televisión. Hicimos más de 50 entrevistas en Localia Televisión a nivel nacional. Estuvo propuesto para el premio Ondas del grupo Prisa. Fue una sorpresa para mí, pero lo propuso el propio grupo. Yo ni lo sé, vamos, me enteré cuando estaba hecho. Y luego, a partir de ahí, pues ha sido un programa de radio en el Sevilla, en los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Después ha sido una página web y permanentemente, de forma transversal, es un seminario permanente de deporte y valores humanos. Conferencias, entrevistas, charlas, en fin, seminarios, todo. Y hace 25 años ya, ahora se cumplen 25 años, este mes se cumplen 25 años del primer seminario de Sociología, Fútbol, Fenómeno Social, que lo hicimos en la Universidad Internacional de Andalucía, con los mejores periodistas, en fin. Esto lleva, mi proyecto personal lleva mucho tiempo. Yo soy fundamentalmente un hombre de radio que ha hecho prensa, que ha hecho televisión y que hago información general a todos los niveles, siempre con el fútbol como elemento troncal. Entonces, he tenido suerte. ¿Por qué? Porque el fútbol me ha acercado a gente muy interesante. Hay que documentarse, hay que tener un poquito de conocimiento, ¿no? Para poder en cualquier momento llegar, ¿por qué no pensar a crecer tanto grupal como personalmente, ¿no? A ver, la información, el periodismo, es una cosa absolutamente seria. Si perdemos la noción de lo que estamos haciendo y de cómo afecta lo que hacemos a miles, en algunos casos a millones de personas, nos estamos equivocando. Yo recuerdo que cuando llegué a la cadena SER en Sevilla, como jefe de deportes de la cadena SER en Andalucía, a los compañeros les di un pequeño resumen de mis ideas sobre cómo debíamos hacer la información deportiva. La información deportiva, en muchos casos, cuando yo empezaba, era denostada y en las redacciones, los de deportes, éramos personajes, por decirlo de alguna manera, y suavemente dudosos. Éramos de segunda. Entonces, una de mis obsesiones desde que empecé a hacer periodismo en la radio, desde que empecé a escribir periodismo en prensa, fue el pulcro uso de la palabra, de los conceptos y de la ética. No todo vale. No siempre vale el atajo para llegar rápido a un sitio. En ninguna profesión, pero en periodismo tampoco, los atajos sirven. Hay una serie de normas, hay una serie de caminos que hay que cumplir. Yo reconozco y sé que hay gente que, utilizando otras normas y usando atajos, han llegado antes a sitios. Cada uno elige su camino. Yo siempre he elegido el camino de ir paso a paso, de ir fundamentando bien las cosas, de ir sedimentando bien las cosas y que al final se vean los resultados. Entonces, yo una de las cosas que transmitía y que transmito siempre al que se acerca a mí en este mundo del periodismo es que tienen que distinguirnos por lo que decimos y por cómo lo decimos. Nuestra herramienta, como el bisturí para el cirujano, es la palabra, es la expresión. Y tenemos que transmitir una expresión clara, una expresión rica y una expresión elegante. Se puede utilizar el insulto, se puede utilizar el taco, la palabra soez, pero el diccionario de lengua castellana es tan rico, tiene tantos vocablos, tiene tantas palabras para decir cualquier cosa. La cosa más dura puede ser dicha con una palabra exacta y que no pervierta, ni enturbie, ni ensucie el diálogo. Entonces, para lo que yo aconsejo al joven periodista es que no escuche ni una sola palabra que no entienda y que no vaya directamente a un diccionario a conocer el significado de esa palabra. Si tú comunicas bien, tú puedes tener una gran noticia, tú puedes tener una idea perfecta que quieres trasladar, pero si te falla el argumento, si te fallan las palabras que hacen ese argumento,
la comunicación no se produce. Tú puedes intentar emitir, pero el receptor no te va a escuchar nunca. Entonces, la base es esa. Y por eso digo que a la profesión hay que tener mucho respeto. Y tú no puedes respetar una profesión si no conoces la harina con la que se hace ese pan. Y la harina con la que se hace el pan de la comunicación es la palabra. Luego está el respeto a partir del trabajo de 24 horas. El periodista que tiene un horario empieza perdiendo. El periodista que cree que tiene de 9 a 2 y de 4 a 12 empieza perdiendo. Yo sé que no se puede tener una familia atendida perfectamente, que no se pueden tener unos estudios al margen o paralelos atendidos perfectamente y además atender perfectamente a la profesión periodística, porque la profesión periodística es absolutamente celosa de tu tiempo. Siempre hay algo, porque la noticia no te llega por ciencia infusa. La noticia es la consecuencia de un trabajo durísimo. Te puedes encontrar por casualidad con una noticia, pero eso ocurre porque has hecho antes un buen trabajo y estás en un sitio donde esa casualidad se puede producir. Pero insisto, dos cosas fundamentales: respetar la profesión a través del conocimiento de la herramienta básica que es la palabra, y respetar la profesión a partir y siempre de una entrega absoluta, aunque yo sé que eso es complicado, pero de ser periodista a las 24 horas del día. El periodismo es como un sacramento. Dicen los sacerdotes que uno es sacerdote aunque se retire. Los toreros son toreros aunque se retiren. El periodista es periodista aunque duerma. Con todo este trayecto que tienes, toda esta hora de información que has recabado, ¿con qué problema se presentó Antonio Oliver en este tema del periodismo deportivo? Bueno, yo la verdad es que tuve que decidir cuando tenía 17 años a qué me iba a dedicar. Mi padre era maestro de escuela y él quería que yo fuera maestro de escuela. Entonces, bueno, pues fui. Yo empecé los estudios de magisterio, pero en ese momento, mientras lo hacía, y afortunadamente pude, se cruzó la radio. Se cruzó la radio y entonces empecé a simultanear. Y al final, claro, ganó la radio. Ganó la radio porque yo era un vocacional, yo soy un vocacional de la radio, y al entrar a la radio primero hice de todo, hice el meritaje propio, pero en un año o dos estaba ya haciendo deportes. Recuerdo perfectamente que una de las entrevistas que nunca olvidaré, la primera, una de las grandes primeras, bueno, grandes, el grande era él, no yo, sino quiero decir que la primera entrevista a un personaje que luego fue muy importante fue a Paco Bullo, que fue portero del Real Madrid, ahora es compañero nuestro en el Chiringuito. En fin, es un personaje, aparte de un ser humano encantador. Paco llegó jugando al Estadio de la Victoria, donde jugaba el Real Jaén, equipo al que yo seguía, la ciudad de Jaén, en España. Y recuerdo que era un jovencísimo portero del Deportivo de La Coruña, en segunda división, lo que es ahora la segunda división A. Y entonces se nos permitía a los periodistas entrar al vestuario, entrevistar al futbolista dentro del vestuario. Y yo se lo comento a Paco muchas veces, digo, Paco, la primera entrevista que te la hice desnudo. Mientras te secabas con una toalla, yo te acerqué mi micro y se ríe porque, claro, la verdad es que ya no se dan esas cosas. Lo que sí tengo claro es lo que te comentaba antes, que desde el primer día tuve en mi relación con el mundo del deporte, con la información deportiva, fue de muchísimo respeto. Y mucho respeto una cosa que me olvidé antes, mucho respeto al profesional del fútbol. Cuidado. El profesional del fútbol es como el profesional de la medicina, de la educación o del periodismo, y trabaja bajo presión. Entonces, una de las cosas que yo transmito siempre es que no se puede hablar ni con desprecio, ni con sarcasmo, ni se puede hacer una burla descarnada de la acción de un profesional del fútbol en el terreno de juego. Tú puedes comentarla, como digo, porque el diccionario te lo permite, de mil maneras. Darle el tono, el ritmo, la vivacidad, la alegría, la pena, la emoción, la tensión, lo que quieras. Pero tú no puedes usar a un profesional, en este caso del fútbol, para hacer escarnio de un error, por una mala tarde, porque es como si a nosotros, así se lo explicaba yo a mis compañeros, es como si nosotros llegamos una tarde al micrófono o una noche al micrófono y tenemos un mal día, y en lugar de hacer
unas preguntas claras, nos salen las preguntas torcidas, enrevesadas, y el que las escucha no sabe lo que queremos decir. O si en lugar de conectar con Manuel Pellegrini, resulta que hemos pasado un papel y hemos apuntado que tiene que salir, que va a hablar Andrés Guardado, vuestro colega, vuestro paisano mexicano, y entonces yo presento a Pellegrini y sale Guardado. Entonces el oyente que me está escuchando tiene derecho a decirme que soy un torpe, lo que se le suele decir a los futbolistas. Pues no, somos profesionales, todos, que en un momento determinado tenemos una buena o una mala tarde. Hay otra cosa en el mundo del fútbol, siempre se ha investigado, seguido, el futbolista que sale por la noche. A mí, que salga el futbolista por la noche o que no salga, me da igual. Yo voy a hacer un análisis escrupuloso de su trabajo en el terreno de juego. Y si sale por la noche y luego no rinde, tendrá que rendir cuentas a la afición a través del propio criterio de la afición y de mi criterio, que diré que ese día estuvo mal o que estuvo muy desacertado, o que estuvo... pero no voy a decir nunca que fue un payaso en el terreno de juego. Eso no lo voy a decir nunca, por los payasos y por el tono peyorativo de la expresión. Esa es otra cosa que desde pequeño, desde que empecé, tengo claro. Me merecen un grandísimo respeto los profesionales del fútbol, como cualquier profesional. Y cuando le pierdes el respeto a un profesional, es muy probable que con el tiempo eso se te vuelva en contra, por muchas razones. Igual que si eres un tipo fiable, que si eres una persona que emite lealtad en sus informaciones. Lealtad me refiero a que las cosas las dice a cuatro ojos. Es decir, que hay mucha gente que es terriblemente valiente cuando sabe que el analizado, el criticado, no va a poder responder. Pero cuando tienen analizado al criticado delante de ellos en un estudio, a cuatro ojos, cara a cara, entonces las preguntas se vuelven suaves, las críticas se vuelven redondas y ya el valiente no lo es tanto. Hay que ser igual de valiente y para eso hay que tener la información conocida y contrastada. No conocida, sobre todo contrastada. Que hoy parece que es más importante lanzar una información, da igual que sea o no sea, que tenga pies o no tenga pies, que tenga cabeza o que no tenga cabeza, pero se suelta una información y no se contrasta. Parece que contrastar es menor, parece que contrastar es peor. No, no, contrastar es fundamental y si puedes contrastar por dos niveles y por dos fuentes, mejor. Algo que mencionaste muy importante son las fuentes y las redes sociales. Las redes sociales, metiéndose en este punto, han acabado con el periodismo deportivo o con cualquier tipo de periodismo por querer dar una noticia, como bien lo comentas, rápidamente. A ver, el buen periodismo nunca se acaba. Lo que ocurre es que ahora hay una cosa que se llama periodismo y que se confunde con la actividad en redes sociales. Y hay personas que están dentro de la profesión que manejan esto con una alegría, por decirlo de alguna manera, que es impropia de un profesional del periodismo. O sea, yo puedo... el fútbol es un edificio de bases muy sólidas, pero de paredes permeables. Es decir, nadie lo derrumba, el fútbol está ahí. Fíjate la pandemia y aquí el problema es cuándo se va a jugar la Champions, cómo se va a acabar esta competición. El fútbol es tremendamente sólido porque tiene unas bases profundísimas que se hunden en la pasión y en la emoción de las personas y eso no tiene movimiento. Pero tiene un defecto, que tiene paredes permeables. Cualquiera llega al fútbol y de cualquier manera. El fútbol es una especie de embajada permanente. No te pide ni papeles, ni pasaportes. Tú llegas, te metes, te incorporas y a los 5 minutos eres un hombre de fútbol, eres una persona de fútbol. O sea, el fútbol no pregunta ni tiene memoria, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te incorporas a la información y tú empiezas a soltar noticias sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de criterio, pero es que el fútbol no pide cuentas, o rara vez las pide, porque va tan deprisa que un acontecimiento engulle al otro. Y tú has dicho hoy, pues tal futbolista parece que va a firmar con o sea, un futbolista del Real Madrid lo tiene hecho con el Paris Saint-Germain. Juegan un partido el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, el Real Madrid pasa por encima del Paris Saint-Germain y ya nunca más se habla de esa afirmación del periodista que un futbolista se iba al Paris Saint-Germain. Inmediatamente la ola se traga aquel comentario y ya solo se habla del partido del Madrid, de cómo Zidane lo planteó bien o lo planteó mal, de cómo el Paris Saint-Germain echó de menos a Neymar. Y esa tontería que dijo alguien de que un futbolista lo tenía hecho con el Paris Saint-Germain, pues no se acuerda nadie, primero porque era un globo, después porque era gas y después porque no era nada. Y te digo una cosa, yo colaboro con el chiringuito de Josep Pedrerol
Y hay mucha gente que le tiene a ese programa ciertas cosas, sí y tal. Puedo decir, y yo ahora voy menos, puedo decir que es un programa que se trabaja muchísimo. Lo que ocurre es que un programa de 2 horas y media, diario, de domingo a jueves, no puede basarse única y exclusivamente en la noticia. Ujú. Tiene que haber una parte en la que la opinión, una vez más seria o más dramática o más, no sé, y otras veces más divertida, más jocosa, más tal, también funciona. Entonces, pero lo que está claro es que ese programa no es una cosa improvisada y desde luego cuando hay noticias se dan ahí, ¿eh? O sea, pero todo equilibrado, todo relacionado con un criterio periodístico que cuando deja, o sea, hay una parte que ya no es periodística, que es espectáculo y que es divertimento. Eso, y además eso está muy claro, eso parece que está muy claro. Insisto, a la gente joven lo que tiene que hacer es primero conocer las vocales, después mezclarlas con las consonantes y después hacer frases. No se puede hacer una frase si solamente conoces las vocales o las consonantes. No hay atajo. Si alguien quiere ser periodista de verdad, lo que tiene que hacer es lo que dije antes. Si lo que quiere es ser conocido, ser famoso, estar en medio, entonces pues te inventa un bulo, lo vendes y sí, un rato estás en medio y eres famoso. Pero a la larga nadie te va a considerar un periodista serio, de referencia. Eso para mí es fundamental. De un principio nos platicabas de Palabra de Fútbol, cómo surge esta idea, es un proyecto tuyo y es muy interesante porque aparte es en Sevilla, ¿no? Bueno, el proyecto va conmigo donde voy. O sea, el proyecto arrancó yo creo, no te sabría decir cuándo tuve la idea, lo que sí sé es cuándo se plasmó la primera idea. Fue en el año 2009, yo era director de Localia en la emisora de Jaén, Localia Televisión, y me llamaron para hacer en la central una, 4 programas en verano, una sustitución de verano. Me dijeron, ¿qué puedes hacer? Y dije, mira, yo tengo un proyecto que lo vengo desarrollando un poco en la cabeza y que se llama Palabra de Fútbol. ¿Por qué se llama Palabra de Fútbol? Porque siempre ha sido mi obsesión poner la palabra para explicar, para resolver y para navegar por el mundo del fútbol, porque parece que la gente que hacemos deporte y hacemos periodismo deportivo no hablamos con los pies, o sea, con la boca, hablamos con los pies, no. Eso lo tenía yo desde siempre en la cabeza. Entonces, yo quería hacer una serie de programas de tú a tú, de cara a cara, con personajes del mundo del fútbol y con personajes de fuera del fútbol. Porque, como te dije, hace 25 años hicimos un seminario que se llamaba Fútbol, Fenómeno Social y que se basaba en la idea de que al fútbol se le habían roto las costuras. Es decir, el fútbol había engordado tanto por la llegada de dinero, por el marketing, por la publicidad, por todo lo que no tenía que ver con el fútbol, que se había producido una invasión de fútbol todos los días en la televisión fútbol. Y entonces yo propuse hace 25 años a un grupo de periodistas de todo tipo en España, o sea, periodistas de Andalucía, periodistas en Madrid, los directores de A, el director de marca, todos estuvieron allí, futbolistas, hubo una charla especial dedicada a Juanito, que había muerto ese año, en fin, hubo muchas cosas, y la reflexión última era, ¿qué va a ocurrir con el fútbol? Bueno, pues todavía 25 años después nos estamos haciendo la misma pregunta, porque el fútbol no ha dejado de crecer, sino que todo lo contrario, está expandiéndose. El fútbol es como el universo, que no sabemos qué límites tiene y que crece continuamente. Entonces, a mí me parece... Y entonces fui a Madrid y dije, bueno, voy a hacer esta entrevista. Y empecé entrevistando a Fernando Hierro. Fernando Hierro acababa de volver, me parece, de algún sitio, pero bueno, tenía muy cerca, un año atrás había salido del Real Madrid, y la primera entrevista fue a Fernando Hierro y me contó cómo salió del Real Madrid. La segunda entrevista fue a Vicente del Bosque y me contó cómo fue su salida del Real Madrid, pero sobre todo hablamos de cómo era el fútbol por dentro, y así al final de aquello, al final tuvimos 50 programas, 50. Y la verdad es que yo quedé encantado, pero no encontré la respuesta a la pregunta que yo planteaba a todos. La pregunta era, ¿qué tiene el fútbol para tener tantísimo magnetismo y para arrastrar a tantísimos millones de personas en cualquier lugar del planeta? En un principio mencionabas el Sevilla de Maradona. Mucha gente menciona o cree que nada más estuvo en el Napoli, en Boca Juniors, en Barcelona, pero Maradona pasó por el Sevilla, ¿no?
Maradona pasó un año por el Sevilla y tengo que reconocer que el año en el que coincidieron Maradona, Simeone, Bilardo, Xúquer, toda esta gente en aquel Sevilla, para mí fue un máster acelerado de periodismo, de relaciones humanas, de cosas extrañas. Fue un máster express, pero del que todavía, cuando me paro a pensar, obtengo cosas, enseñanzas, experiencias que me sirven. Entonces, aquello, primero llegó Bilardo, un personaje. Yo le tengo una estima especial a Bilardo porque es un hombre que vivía 24 horas el fútbol y solo para el fútbol. Él decía que su canción era Me olvidé de vivir, una canción que cantaba antes Julio Iglesias. Y cuando viajamos a algún sitio me la ponía. Dice, mira, esta es mi canción. Me olvidé de vivir, solamente vivía para el fútbol. Él estuvo en Sevilla un año y no conocía Sevilla. No la conocía. Yo tuve la oportunidad de hacer en Radio Sevilla un programa que Bilardo hacía en una radio en Argentina. Se llamaba La Hora de Bilardo. Y creo que era los martes o los jueves cuando hicimos una réplica de aquel programa, lo hacíamos en mi programa, en el programa de deportes de la cadena SER en Sevilla. Él venía y mi única aportación al programa era decir, son las 3 de la tarde, bienvenidos con ustedes, Carlos Salvador Bilardo. Es la hora de Bilardo. Eso era lo que yo decía. Luego participaba, me dejaba participar en algún debate, en alguna historia, pero para mí fue una experiencia brutal. Bilardo era un personaje, es un personaje tremendamente de fútbol. Y yo con él viví cosas absolutamente extraordinarias que me han marcado. Él era muy contestado por esa división que hay en el fútbol argentino entre menotistas y bilardistas. El fútbol, para mí, no tiene esa división. El fútbol es uno, que se juega de muchas maneras. Tiene las mismas reglas para todos y cada uno lo plantea como quiere. Lo que hay son acentos, el lenguaje es el mismo. O sea, la lengua es el mismo. El castellano es el castellano. Está tu acento, está el acento del peruano, está el acento de tal, y luego en España está el del andaluz, el del vasco, el otro y tal, pero bueno, es el castellano. Y el fútbol es castellano, luego ponle acento, claro que hay acento. El acento de Menotti, el acento de Bilardo, pero el fútbol es uno. Pero bueno, yo aprendí de eso y escuché cosas y vi cosas, luego llegó Maradona, y Maradona fue punto y aparte. Maradona, el problema de Maradona es que no es una persona, es un acontecimiento. Donde Maradona va, se paran las cosas. Es un paréntesis. Sí. Llega Maradona, se abre un paréntesis, se va Maradona, se cierra un paréntesis. Y eso fue lo que pasó en Sevilla. Luis Cuervas, que era el presidente del Sevilla, José María del Nido era el vicepresidente, hicieron una operación, lo trajeron a Sevilla, y desde que llegó a Sevilla, pues se produjo un acontecimiento que duró mientras estuvo. Al principio fue una relación de amor profundo y de admiración ilimitada, porque ya en el ocaso de su carrera era un personaje de unas dimensiones absolutamente fantásticas. Futbolísticamente hablando, recuerdo que me contaba en un entrenamiento Pablo Blanco, dice, Oliver, ¿tú has visto a alguien hacer lo que ha hecho Maradona? Me comentaba, era control y pase, control del balón y pase, eso lo hace cualquiera, se recibe y se pasa, se recibe y se pasa, más o menos rápido. Dice, lo ha hecho en un gesto, ha hecho control y pase en un gesto, ¿eso cómo se hace? Ese tobillo que lo tiene hecho polvo, ¿cómo se hace eso? Y luego lo de famoso de la pelotita, de la naranja, de otro, en fin. Diego era un personaje. Luego tenía la virtud de que aglutinaba perfectamente a sus compañeros. Un líder. O sea, era un líder dentro y fuera del campo. Maradona cuando ganaba salía, bah, pero cuando perdía es cuando salía de verdad. Y eso en un vestuario no tiene precio. Es decir, un tío que en el campo habla, que en el vestuario habla, que manda dentro y fuera, que dirige a la prensa, que dirige a todo el mundo. Eso hace que todo el mundo lo quiera. Lo que pasa es que hay gente que lo quiere bien y gente que lo quiere mal. Porque los últimos episodios de Maradona tienen que ver con la gente que lo quiere mal. Y está claro. Y entonces dice, hay mucha gente que dice, no, es que Maradona se perjudicó a él mismo, por supuesto. Por supuesto, del momento que entra en el mundo de la droga se perjudica. Pero también a Maradona lo han perjudicado muchísimos compañeros suyos, y no en la calle, sino en el terreno de juego, porque a Maradona le han dado patadas que valen 1.000 euros. Sí. Y eso no lo ha hecho él, eso se lo han hecho a él. O sea, en España el lance con Goicoechea fue brutal, pero es que aquí le han dado patadas y en todos sitios. Claro, si eso le ocurriera hoy a Messi, pues sería terrible. Sería terrible porque no hay derecho que un tío que juega muy bien al fútbol, que maneja perfectamente los conceptos del fútbol, que corre, que golea, que regatea, que en fin, pues pararlo a patadas. No, eso no vale. Pero con Maradona en aquel tiempo valía.
Ahora le hacen algo de eso, o a Maradona, perdona, o a Messi, o a algún virtuoso, como cualquier futbolista, aunque no sea Messi, le hacen a un virtuoso esa entrada y está absolutamente estigmatizado, al margen de sancionado. Entonces, Maradona se perjudicó mucho a él, claro, pero también lo perjudicaron mucho, le cortaron mucho las alas porque lo dejaron casi inválido para poder hacer una carrera larga, aunque él se perjudicaba fuera del campo. Pero yo recuerdo a Bilardo contarme cuando en Italia le pedía que no jugara algún partido porque tenía el tobillo así, es una imagen que se ha visto muchas veces, de que no le cabía la bota, que no se la podía abrochar, estaba infiltrado 1000 veces. Sin embargo, Maradona tenía una condición que era imposible de reducir, ni siquiera Bilardo. Querido Antonio, ya casi para culminar, ¿qué cambió en España después de aquel Mundial del 2010, donde son campeones? ¿Por qué lo pregunto? Porque aquí en México nos asemejamos mucho a lo que pasó con ustedes, por ejemplo, que si España lo pudo lograr, México también lo puede lograr en un Mundial. Pero ojo, allá pensaban en ser campeones del mundo, acá pensamos en pasar al quinto partido de un Mundial. Pero ¿qué cambió en España a raíz de esa Copa del Mundo del 2010? Mira, hace poco, hace una semana o 10 días, estuve comiendo con Pedro Jaro, que es actualmente el entrenador de porteros de la selección de Ucrania. Pedro Jaro jugó en el Cádiz, bueno, jugó en un equipo de Madrid, que no recuerdo el nombre ahora, lo fichó el Real Madrid, no, se fue a Cádiz por algo, no sé, y jugó en el Cádiz, y jugó en el Málaga. Y del Málaga, después de que el Málaga descendiera por un penalti que falló él, a la semana siguiente, el martes, me llama y me dice, vamos a comer. Y me dijo en la comida que se iba al Real Madrid. Bueno, ahí tuvimos una relación de amistad y tal, y la semana pasada, creo, la anterior, estuvimos comiendo, y me dijo que él sabía, además creo que eso lo tengo grabado en otra entrevista que le hice, me dijo que él sabía cuando España ganó la primera Eurocopa, porque recuerda, ganó Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Sí, los Dice, tres. hablando de eso, me dijo, es que en una entrevista yo te dije que España estaba a punto de ganar algo grande. Y dice, ¿y por qué te lo dije? Y de eso deben tomar nota en cualquier sitio, pero bueno, en México, que tiene potencia, estoy completamente convencido, que tiene talento futbolístico, que tiene tradición futbolística. México es fútbol. México es fútbol y México ha dado grandísimos jugadores. Ha dado, no sé, ahí está Hugo, está Márquez, está, en fin, 1000 jugadores. Ahora los que están jugando en España, Guardado, el chaval Lainez, no sé, hasta aquí en mi tierra, en Linares, hay un chaval que se llama Alan, me parece, que está bueno, que México tiene mucho fútbol, muchos futbolistas, mucha cultura futbolística, lo que yo creo, porque fue lo que le faltaba a España y lo hizo en silencio, que ese es el problema, que las cosas que se hacen en silencio y que no brillan al principio, parece como que no tienen importancia y se les concede menos atención. Es el trabajo desde la base. O sea, los que ganaron fueron Casillas, ganó Iniesta, ganó Puyol, ganó Villa, ganó y la gente que ganó. Pero esa gente ya venía jugando 3 escalafones por detrás juntos. Y entonces Jaro los conocía porque era entrenador de porteros en esas categorías, en las categorías inferiores de la selección. Y me dijo, Antonio, vamos a ganar algo pronto, ya. Y cuando ganó la Eurocopa me lo recordó. Este día dice, te lo dije, ¿no? Porque yo sabía que el trabajo ese tenía que dar su fruto. México tiene un camino, es lo mismo que decíamos antes. Las grandes cosas no tienen atajo, tienen un trabajo muy largo. Entonces, una cosa importantísima, definir cuál es el modelo, definir quién es el jefe de ese modelo y se gane o se pierda durante un periodo largo de tiempo, tienes que darle las llaves de la oficina y que haga lo que quiera. Lo que no puedes es cambiar a golpe de resultados seleccionadores, porque si cambia un seleccionador, cambia todo el trabajo hecho. Entonces, tienes que decidir, pensar muy bien qué quieres, tienes que elegir muy bien y luego apoyarlo a muerte, porque la afición lo que quiere es ganar siempre y cuando pierde una vez, pues quiere levantar la casa entera. No, mire usted, tiene que haber alguien que diga, no, la casa no se levanta porque nosotros donde queremos es llegar allí y llegar allí nos va a costar ganar, perder, tropezar, levantarnos y alguien tiene que asumir con personalidad ese camino para no cambiarlo cada 10 minutos. En España se asumió, lo dejó Luis Aragonés, pero llegó del Bosque, que es
entre otras cosas, inteligentísimo, y cogió todo lo bueno que tenía el proyecto Luis Aragonés, le metió alguna cosita, hizo algo y sobre todo mantuvo el nivel emocional de responsabilidad y de compromiso de la selección y ganó el Mundial. Pero el primer partido que perdió en Sudáfrica, y la gente decía que por supuesto que Del Bosque no servía, que Del Bosque había fracasado. Eso lo decíamos en España, el primer partido de Sudáfrica. Luego Del Bosque ganó el Mundial. Y dijeron de él que, bueno, que se lo había dejado hecho Luis Aragonés. Bueno, pues luego ganó una Eurocopa. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estaba Villar, que tendrá otros defectos, pero confiaba a muerte en sus seleccionadores. Y México tiene el camino, tiene todo, o sea, tiene todos los materiales para hacer la obra. Tiene el material, que es futbolista. Tiene el terreno, que es la afición. Y luego lo que tiene que tener es una dirigencia clara y seria y fuerte que no ande a la música a la última música que le tocan, sino que diga, no, este es mi camino, esta es mi idea y este es mi hombre. Y a partir de ahora nuestro objetivo es, en 5 años, pelear una fase final del Mundial. Y ya está, vamos, ya está, nada menos. Tampoco es fácil. Sí, sin lugar a dudas. Pues bueno, mi querido Antonio, sin duda hemos aprendido mucho los que estamos de este lado del teléfono en esta ocasión. Esta pandemia ha venido a que se hagan entrevistas así. Sin lugar a dudas, creo que nos has llenado bastante. La información, todo lo que has recabado este día, te lo puedo decir a título personal. Me voy muy enriquecido. Te agradezco muchísimo esta charla, esta plática, y esperemos que nos volvamos a encontrar en cualquier momento. A tu disposición siempre y cualquier cosa, aquí me tenéis en España para echar una mano en lo que haga falta. Un abrazo muy fuerte para todos. Abrazo grande hasta España. Tu servidor Oscar Flores está para lo que se necesite. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo muy grande y estoy convencido de que tanto el joven fútbol mexicano como el joven periodismo mexicano tienen un gran futuro. Ojalá que lo veamos florecer muy pronto. Gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, mi querido Antonio. Y bueno, esto fue Oscar Flores, una entrevista más. Estoy muy contento de que este día estuviera con nosotros Antonio Oliver. Todo lo que ha pasado, todas las anécdotas, sin duda nos dejan una enseñanza enorme, y a seguir trabajando, a seguir fomentando esto día a día, y que siga creciendo, que poco a poco vamos a salir adelante y vamos a estar trabajando en lo que más nos gusta. Muchas gracias, Antonio. A ti.